Es Alberto Quintana, estoy junto a Ramiro Cepeda, siempre es grato poder saludarlo, darle la bienvenida y ante todo, ¿cómo está? Buenos días, don Alberto, un placer estar con usted, con todos los amigos de I-99. Mejorando un poco el clima. No, ya hemos tenido unas 3 semanas o algo más de lluvias, bastante frío. Ya se ha ido templando un poquito. Ya veremos, ya veremos. Claro, yo estuve la semana pasada, oiga, y era de locos, a los tiempos que tengo que soportar en Quito una temperatura. Y después uno ve, ¿no? Es 13 grados centígrados y uno está que se muere. Y cuando ve las temperaturas, hablábamos hace un momento de lo que ocurre pues en Europa con el invierno, ¿no? En algunas partes donde están a menos 30, menos 40 grados centígrados, eso debe ser una locura. Doctor, lo hemos invitado, ¿no? Para tener Claro. una primera lectura, una primera reacción suya con respecto a esta decisión que adoptaba ayer, y hay que ponerlo de relieve, unánimemente el Pleno de la Corte Constitucional, que la podemos, yo creo, leer siendo un mismo tema, pero con dos lecturas, ¿no? Lo que tiene, o con dos niveles de afectación a dos organismos, lo que pasó con los consejeros de participación ciudadana y por cuerda separada también lo que tiene injerencia con el Consejo de la Judicatura, mi estimado doctor. Bueno, sí, al fin, y yo sí nosotros hemos sido críticos de la Corte Constitucional respecto de varias de sus decisiones y también de sus indecisiones. Pero en este caso debemos decir, al fin la Corte Constitucional hizo algo que se pedía hace muchos años, ser rigurosos con el tema del incumplimiento de sentencias. Vea, nosotros nos recordábamos, y los que tenemos más de edad, recordábamos del famoso Tribunal de Garantías Constitucionales, de los 80, principios de los 90, al que le llamábamos Tribunal de Burlas. ¿Y por qué le llamábamos Tribunal de Burlas? Porque tomaba decisiones que no podía hacer cumplir. Es decir, el acatamiento de una decisión del Tribunal de Garantías quedaba en manos del destinatario de la decisión. Por favor, a ver, esto decidido está violando un derecho, está violando otra norma de la Constitución, hará el favor de cumplir. Y no se cumplían nomás. Y luego con el Tribunal Constitucional siempre existió un problema de falta de norma. Es decir, era a veces complejo hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional. Incluso había que recurrir en esos casos a la vía penal. Y en la Constitución 2008 y en la ley del 2009 se le dan a la Corte Constitucional actual una serie de herramientas para no solo hacer cumplir sus decisiones, sino para sancionar el incumplimiento de esos fallos. El problema es que cuando tuvimos la Corte Cervecera, esto se hizo una vez en el caso de un señor que tenía el favor de la Corte, un señor que era violador, que la Corte Constitucional Cervecera le extendió una violación por violar a una niña de 12 años, el señor Villalta. Y también quería un terreno de una compañía, este señor. Y habían dos fallos y la Corte declaró el incumplimiento del uno y destituyó a Raimundo y medio mundo. Pero de ahí nunca más. Y eso ha ido produciendo que, como lo sabrán lamentablemente algunos de nuestros radioescuchas, de hacer cumplir los fallos se haya vuelto en un proceso adicional, una especie de cuarta instancia, en el que la Corte dice voy a ver si el fallo es ejecutable, no es ejecutable, y pasan los años y dicen sí, efectivamente hay incumplimiento, haga el favor de cumplir, pero no sanciona, no ordena indemnizaciones, y claro, eso lo que ha hecho es promover el incumplimiento. Y lo que hizo mi amigo Hernán Ulloa fue aprovecharse de eso, aprovecharse de la tibieza que había tenido tradicionalmente la Corte en esta materia y comenzó a darle 10.000 vueltas para no cumplir un fallo en el cual se le ordenaba que de manera célere, porque así se dijo, de manera célere, el Consejo de Participación nombre al presidente del Consejo de la Judicatura de la terna que le remita el presidente de la Nacional. Y el presidente de la Nacional le tuvo que mandar 4 ternas y de las 4 ternas nada. Al principio con excusas tales como es que no tiene requisito, es que este otro está inhabilitado. Pero luego ya comenzamos ya con la tontería mayúscula y notoriamente para patear la pelota, y sabíamos muy bien cuál era el afán de patear la pelota, de decirle, no, la terna me la presentó el presidente y no el pleno de la Corte Nacional, cuando tanto Gustavo Yalc como Paulina Aguirre
perdón, el señor Ramírez es el que presenta la terna, en la cual sale designado Gustavo Yalc. Paulina Aguirre presenta la terna en la que sale designada María del Carmen Maldonado, y lo mismo hace Saquicela, él presenta la terna. Pero a él le dijeron, no, usted no puede, tiene que ser el pleno. Y cuando lo hace el pleno, la cuarta terna, esto ya fue una payasada completa. No, es que no nos hemos puesto de acuerdo, así es que como no hemos puesto de acuerdo a cuál de los tres nombrar, mándeme otra. Es que no es así el tema. Entonces ya pasamos de esquivar, de suavizar la norma, hacer toda esa clase, al ridículo absoluto de ya simplemente decir, mándeme otra porque de aquí no voy a designar. ¿Y con qué afán? Tenemos una consulta popular el 5 de febrero. Las encuestas dicen que ganaría el sí, aunque yo esas encuestas de que va a ganar el sí, y con mucho, las he visto hace tanto tiempo, y el día de la elección resulta que no te sale eso. Ni Rafael Correa, recuerde la consulta del 2011, esa consulta popular que el tipo ganaba con 70%, la peor pregunta con 65%, y al final la sacó raspandito, y con Consejo Electoral sumiso, ¿no? Estuvo a punto de perderla. No sabemos si en realidad la perdió o no, porque con el tribunal de Domingo 7, Domingo Paredes, yo no sé si los resultados eran mismo aquellos. Pero bueno, volviendo al tema, te la pasaste violando el fallo de la Corte, y la Corte también se le criticó porque habiendo pasado 5 meses, no pasaba nada con la ejecución de la sentencia. Y de repente la Corte dice, entrégueme antecedentes respecto del cumplimiento, y decíamos, ¿qué está haciendo la Corte? O sea, 5 meses después recién viene a hacer esta cuestión. Cuando viene una consulta, y claro, la consulta establece que si gana el sí en la pregunta en que usted le pasa la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea, resulta que todos los concursos y todos los procedimientos de designación se declaran desiertos, y va de nuevo, y los encargados se quedan 1 año y medio. Entonces decimos, bueno, ahí está el señor Murillo, se quedará aquí hasta fines del año 2024, pues con esta norma. Tenía toda la cara de un arreglín entre el presidente Lasso, el señor Ulloa y el señor Murillo, para dejarle al señor Murillo una persona que le ha sido absolutamente sumisa al poder, cosa que no es novedoso. Lo han sido otros, ya con Correa. Esto es así, lamentablemente es la política ecuatoriana. En todo caso, y bueno, parecía esto. Sí, decía que en todo caso, pues, se ha dado un paso, ¿no? Un paso fundamental, ¿no? Con esta resolución que trascendía el día de ayer. Usted sí que le pone esa salsa guayaca, ¿no? Al diálogo, a la conversación. Dice que yo soy un mono aserranado. Aserranado. Sí, yo prefiero ser eso. Es que estaba acá, inevitable no esbozar una sonrisa, ¿no? Cuando escuchaba lo de la Corte Cervecera y todo esto. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes. Estamos hablando con el doctor Rafael Ollarte, que tiene la gentileza de atendernos desde la capital de la República, mi querido Ramiro. Gracias, Alberto. Rafael, qué gusto, doctor Ollarte, qué gusto verlo. Oiga, qué parecido que le encuentro en esa toma al doctor Guillermo Chan Durango. Oiga, pero véale ahí, ese parecido está bien. Doctor Ollarte, bueno, una de esas algo ha pasado por ahí, no sé. No tiene que averiguar qué ha hecho la familia. El que ha dicho ese comentario es usted, no yo, porque Guillermo es amigo mío, así que... Ya nos conoceremos. Habrá que ser una adivina. Fue vicealcalde y gran abogado de acá, fue ministro del Trabajo también, Guillermo Chan. Sí, claro. Doctor Ollarte, una pregunta que me salte de la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cómo se puede destituir a los ya destituidos? ¿Usted me puede explicar eso? Ay, qué buena pregunta, don Ramiro. A ver, ¿qué ha pasado? Recordemos que destituyeron a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación, y esta gente hizo lo que han hecho mucha gente que tiene cosas que son irregulares. Te vas a ir a buscar un juez por ahí. Y claro, hemos visto que hay algún juez en San Borondón, otro en Paján, ya los conocemos. Otro en ¿cómo se llama? Estos de la Concordia, en Puerto Viejo, y así, Manglar Alto. Entonces, jueces que ya como que son medio conocidos, ¿no? Para hacer estas cosillas.
Bueno, te vas a donde un juez que es incompetente, y le indicas que tienes este caso y con un fin desviado, porque ha sido para protegerle. Vea, el señor Murillo protegió su cargo de presidente encargado de la judicatura, una cautelar presentada en Babahoyo al filo de la medianoche. Y vea, al filo de la medianoche, y el juez la concede al filo de la medianoche, 13 páginas, no sé cómo hizo tan rápido. Bueno, sí sabemos, pero uno dice, no sé cómo hizo tan rápido. Después de porque el día Chuquicebe, siguiente cualquier cosa es posible, Rafael. Pues. Pero eso es lamentable. Estamos de acuerdo. Entonces este juez les concede velozmente ahí una acción de protección para disque devolverles al cargo. En que también estará el recurso de apelación. Ya, también esa es la segunda parte, porque ha pasado mucho tiempo y se entiende que ese fallo estaba apelado. ¿Qué será de aquello? Bueno, ojo, el mismo juez Lindao de la Concordia, que fue el que le concedió una medida cautelar para dejar en libertad a un condenado con sentencia ejecutoriada a 24 años de privación de libertad, a un sicario que le asesinó a un concejal de Riobamba. Así de bien ese juez Lindao. ¿Protegido por quién? ¿A quién le debe favores al señor para que pasen estas cosas? ¿Qué pasa con el tal Consejo de la Judicatura, ese asco de institución? Porque hay que ser asqueroso, pues, para este tipo de cosas y mirar para otra parte. A otros jueces los destituyen por cualquier cosa, por capricho, por tontería, porque no falles como yo quiero, porque me eres incómodo. Entonces ahí te buscas cualquier excusa, que en el expediente tal la hoja cual está doblada, que en el caso tal metió mal el dedito en el sistema informático, que en el caso no sé cuánto, como no se instaló la audiencia, negligencia manifiesta. Ahí sí te la inventas toda. Y en el caso de este señor Lindao, que ha hecho esto y muchas maravillas más, porque son las que conocemos, pues, de este señor. Acostumbradito ya. Y resulta que no le pasa absolutamente nada. Bueno, es como ¿cómo es el juez Paredes? ¿Cómo se llama este señor? Ahí lo tiene. Pero concretemos el tema, Rafael. ¿Cómo se puede destituir? A ver, porque ya los consejeros estaban destituidos. La Corte Constitucional los acoge y les pide que se presenten a dar sus versiones, sus exposiciones en el seno del Pleno. De ahí, entonces, ahí les está reconociendo una calidad. No. Entonces... No, señor. A ver, verá. El fallo de Lindao puede ser todo lo irregular que usted quiera. Pero mientras no sea revocado, en principio había que cumplirlo. Claro, usted me dirá, pero ¿y qué pasó? Porque quitaron la placa. Porque la Corte Constitucional ha indicado varias cosas. Uno, el único que puede destituir por un incumplimiento de sentencia es la Corte. No los jueces de primer nivel, no, la Corte, a través del proceso que se llama incumplimiento de sentencia. Ahora, en ese proceso que se llama incumplimiento de sentencia hay otra cosa. La Corte sí te dice, este fallo ha sido dictado por juez incompetente, es inejecutable. Ese era el riesgo de Lindao, pues por eso es que Lindao no se lanza el informe a la Corte Constitucional indicando el incumplimiento de sentencia, porque sabe lo que va a decir la Corte. Pues la Corte le va a decir, primero, usted era incompetente para tomar esa decisión, tanto por falta de competencia territorial como por desnaturalización de la acción. E incluso la Corte era muy probable que en ese caso le declare error inexcusable para que sea destituido. Entonces Lindao no se atreve a lanzarse ese tema. Para los que andan diciendo la tontería, entre otros mi amigo Ulloa, está bueno. Vea, hay una obra que hemos hecho que es cortita, que es práctica procesal constitucional. Pégale una leidita, pues, Hernán. Ahí vas a ver, esto está con pelos y señales, hasta están los modelitos de sentencia como te gusta, pues, perdón, de demanda. Lee, ¿cuándo se puede plantear un incumplimiento de sentencia? ¿Con qué condiciones? No andes diciendo tonterías de que como la Corte me ha destituido a mí, también tiene que destituir a los legisladores por ni sé qué otra tontería. Dedícate nomás a lo laboral o ese tipo de cosas. Para esto no ha sido mismo, Pero bueno, entonces, como la Corte no puede decirte yo desconozco el fallo de Lindao porque no me ha llegado a mi conocimiento, claro, los tiene que tratar como consejeros en ejercicio de funciones, por más que ese ejercicio de funciones haya sido obtenido de modo irregular a través de una garantía
desnaturalizada y desviada. Ahora también la Corte hace otra cosa, porque los destituidos por la Asamblea fueron 4 y no 7. Lamentablemente también hay un error ahí de la Asamblea. Ahora lo que hace es destituir a los 7, pues, porque son los 7 los que se han prestado a sainete de incumplir un fallo de la Corte respecto a la ver, Rafael, un poco de la Corte, del Consejo de la Judicatura. Para tenerlo claro, los 4 ya estaban destituidos, lo único que hizo la sentencia fue confirmar la destitución operada por la Asamblea Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, si quieres se lo pongo de este otro modo. Es que voy a otra pregunta con esa respuesta. Por eso le digo, yo puedo demandar una inconstitucionalidad, demandar la ilegalidad y pedir la derogatoria de la ley. Y puede que la ley sea derogada, sea declarada ilegal y sea declarada inconstitucional. O que sin la derogatoria o sin la declaración de ilegalidad sea declarada inconstitucional. Eso puede pasar. Son sedes distintas. Es decir, la Corte no es que le da o le quita valor o mérito a lo decidido por la Asamblea Nacional en ese juicio político, porque es un tema que aún no llegó a conocimiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que está diciendo es, yo te destituyo no por lo que tú fuiste cesado por la Asamblea, sino por incumplir un fallo constitucional. Es decir, la causa es distinta, aunque el efecto es similar. Porque de estos gallos que estaban ahí en el Consejo de la Judicatura, hay algunos que van a la reelección. Y el pequeño problemín en el que les ha metido Ulloa, por no leer, Hernán, por no leer, es que la destitución que ha decidido la Corte Constitucional te inhabilita para ejercer cualquier cargo público por 2 años y para volver a la propia entidad de manera perpetua. Es decir, preséntate nomás a la elección que, aunque ganes, nadie te va a poder posesionar en un cargo para el cual estás perpetuamente inhabilitado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo has logrado, tal vez nadie pudo hacerlo mejor que tú. Solo abrirle un paréntesis ahí. Entonces, el Consejo Nacional Electoral debería parar la publicidad de esos candidatos ya destituidos, porque no podría gastar dinero en eso. Don Ramiro. Estoy haciendo un ejercicio para entretenerlo, pero la pregunta más fuerte es, en el camino de esto, yo te destituyo, el otro me reconoce, el Consejo de Participación Ciudadana nombró a un superintendente de bancos. Este nombramiento cabría que ya cobre efecto y vaya a ser legislativa para su posesión, o simplemente se queda como terna presentada y el nuevo Consejo debe de tratarlo. A ver, ahí se le arma otro problema. La primera cuestión. Naturalmente las papeletas están elaboradas y usted va a poder votar. Lo que ocurre es que si usted vota por Rivadeneira, por Rosero, por cualquiera de estos, resulta que usted está votando su voto al agua. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque obtenga votos, no va a poder ser posesionada y va a tener que posesionarse el siguiente. El mismo chiste que hemos visto hasta el día de hoy de posesionar el siguiente, del siguiente, del siguiente. Gente que como Hernán Ulloa llega al cargo con el 4,9% de la votación, ¿no? Hay gente que se cree muy importante con el 4,9% de la votación. Mira vos, y te hablan de democracia y esta clase de cosas. Bueno, en el caso del superintendente, el señor fue nombrado, entiendo que fue nombrado luego del cese por parte de la Asamblea Nacional en el proceso de destitución por juicio político. Difícilmente la Asamblea Nacional va a reconocer ese nombramiento y le va a posesionar. Muy difícil porque para la Asamblea Nacional los miembros del Consejo de Participación están destituidos no por la Corte el día de ayer, sino por ellos hace más de un mes o 2 meses. Entonces no le va a dar valor al nombramiento por provenir de un órgano que no podía ejercer esa función. Más que un acto nulo, dirá la Asamblea Nacional, es un acto inexistente. Es como que yo, Rafael Ollarte, nombre superintendente. Es decir, el acto no es nulo, el acto no existe nomás, porque ustedes, ¿cómo así Rafael Ollarte nombrando superintendente? Lo mismo podemos decir de estos amigos. Ahí no me puede hablar mis amigos destituidos del Consejo de Participación de que habría que declarar la nulidad. Usted no declara la nulidad de actos inexistentes. ¿Ya? Ellos naturalmente le dirán que hay presunción de legitimidad de actos administrativos y otros le diremos sí, hay presunción de legitimidad de acto administrativo, pero para que un acto tenga existencia legal tiene que ser dado por un funcionario luego de su posesión y antes del cese. Si usted toma una decisión luego del cese, el acto no es que es nulo,
sino que no existe. Perfecto, está clarísimo. Oiga, Rafael, y para ponerle un poco de lo que a usted le gusta, nadar en las aguas políticas, ¿cómo ve el Peyton Play que se ha armado con los audios dados y proporcionados en el medio digital La Posta y que dicen relación con un hecho que ya parece cierto, que es un acto no muy santo producido en las empresas públicas por un personaje torpe, así calificado por el presidente de la República, o un acto torpe que no encajaba con sus decisiones? Hay audios que dicen que no hay validez, pero que la información termina siendo cierta. La renuncia del señor Verdesoto el día de ayer con un informe que ya estaba hecho, y ese informe no se elabora de la noche a la mañana. Por tanto, algún borrador ya debe haber pasado por manos de alguien dentro del Ejecutivo, pues la rueda de prensa estaba convocada. Ahí se opera una suerte de información que sí se tenía y que hasta cierto momento se había negado que existía. Ahí tiene para desarrollar el tema. ¡Híjole! Para desarrollar el tema, yo que soy malo para eso. Bueno, vamos. La prensa generalmente tiene una labor, porque a los ecuatorianos además nos gusta esto, ¿no? Nos gusta ver cómo le hacen carne molida a alguien, nos fascina. Está bien, ese es nuestro... y eso es para costeños, serranos y orientales y galapagueños. Nos encanta esa cuestión. Pero cuando nos pega a nosotros, nos molesta. Y se lo digo. A ninguno nos gusta que la prensa nos ande tonteando por ahí, o no sé qué. Yo recuerdo que yo he tenido defensas de algunos casos en que yo nunca he defendido un convento de monjas, para comenzar. Pero de gente que no es bien vista por la prensa. Y está bien, pues nadie somos monedita de oro. Entonces yo le digo a mi gente, ve, cuando pasa eso, tú lo que debes hacer es no escuchar la radio, no ver la tele y no comprar los diarios. O los compras y los dejas ahí y los lees cuando llegue mejor momento. Porque a veces a uno sí te duele que te raspen. Sí le da urticaria. Claro, pero a ver, uno, o te dejas de ejercer el cargo o la profesión o te buscas un psiquiatra, o las dos cosas. ¿Ah? Pero uno no puede ser, como ha sido el presidente Lasso, que además se ha metido en política, reactivo de esta clase de cosas, y además buscarse, y me parece mal, por ejemplo, los abogados, ojo que sí los hay, pero no está bien que un abogado, por ejemplo, hable mal de otro abogado. Y empiece ahí, es que se equivocó porque yo hubiese hecho tal o cual cosa. Bueno, pero mijito, si tú eres mejor que el resto, bacán, ¿no? Pero lo mismo, a mí no me gustó esta cuestión que han hecho otros amigos míos periodistas de comenzar a decir que lo que ha hecho La Posta está mal, que aquí y allá. Tú verás cómo haces tus investigaciones y ellos verán cómo hacen las suyas. Ahora, ¿desde cuándo acá periodistas y miembros de la prensa pretenden de que otro sector del periodismo se autocensure y diga, yo tengo estos audios y no tengo nada más que estos audios, pero me los voy a guardar? Bueno, está bien, yo escuché por ahí que me decían algunos de mis amigos de Plan B o de Vistazo, de que ellos se han guardado muchas cosas porque no han podido contrastar. Está muy bien, está muy bien. Hay otros que se arriesgan y se lanzan al agua con esta clase de cuestiones. Pero vea usted que aquí el presidente de la República, en el transcurso de unas pocas semanas, ha cambiado el discurso sobre los mismos hechos. Vea, a mí, Santiago Andrade, gran civilista y gran procesalista, cuando comencé a ejercer la profesión, y en la universidad también siempre nos decía, vea, el abogado puede argumentar jurídicamente sobre qué norma debe aplicarse a un caso y cuál es la interpretación que se le debe dar a esa norma, pero lo que nunca puede ser un abogado es tergiversar los hechos del caso. Eso no puede hacer, y eso no debe hacer. ¿Cómo es que un presidente de la República, y lo voy a decir con nombre y apellido porque hay que decir las cosas? Yo vi la entrevista que tuvo el presidente de la República con Carlos Vera, y cuando le preguntan de este señor, que ya se me olvidó el nombre, el otro, no el Cherres, del otro, el que renunció. ¿Ah? Luque. Es Luque.
le dice, bueno, usted le ha aceptado la renuncia, ¿por qué renunció? Y él dice, bueno, la gente renuncia por 10,000 cosas y yo no tengo por qué saber la gente por qué causa renuncia. Solo le he aceptado la renuncia, más o menos eso, ¿cierto? Es decir, como que Luque va, le presenta la renuncia y él le aceptó la renuncia. Está bien, a nadie se le puede obligar a seguir en un cargo que no desea continuar ejerciendo y le ha aceptado la renuncia. Sonó a eso. También sonó a una especie de táctica correísta, decir, ¿y quién es este que ha sido tu vicepresidente en el Banco de Guayaquil? No puedes decir que no lo conoces, pues ya. Pero yo ya he escuchado tantas veces, yo a Rafael Correa, yo no decía, a Rafael Correa lo único que le falta es decir que no conoce a la madre, pues. ¿Y esta señora quién es? Hasta ahí nomás, ya. Solo esa le faltó, no llegó a ese extremo, pero creo que estuvo a punto de hacerlo. Pero claro, esta cosa me decía, pero no fue vicepresidente del banco, ¿cómo que no lo conoce? ¿Quién dice qué? Bueno, pero el tema de la renuncia no dice, bueno, bien está, le ha presentado la renuncia y se fue, yo no sé, y no quiere meterse en más lío. Y en la entrevista con Milton Pérez el día domingo, nos dice otra cosa, nos dice que él le ha pedido la renuncia, y que él le ha pedido la renuncia por inepto o alguna cosa por así, y repitió esa palabra. ¿Cuánto? Por torpe, si no me equivoco. Por torpe. Eso, sí. Ya. Inepto es, no sé si era más fuerte inepto o torpe. No sé qué me gustaría menos que me digan, torpe o inepto. Pero bueno, le dijo torpe 4 veces y resulta, pero yo decía, pero este gallo no había dicho, el presidente Lasso, no había dicho de que el otro le presentó la renuncia y que él se la aceptó, pero ¿por qué también habrá renunciado? Y ahora resulta que no es que él ha renunciado, sino que yo le he pedido la renuncia. Y no es que no he sabido por qué, sino por torpe. Y 4 veces torpe. El tetracampeón de la torpeza, el señor Luque. Entonces, son cuestiones que uno debe saber. Si la posta no sacaba los audios, íbamos a seguir con el discurso de Luque me presentó la renuncia, yo no sé por qué renunció, pero le acepté nomás. ¿Ya? Vamos a seguir con eso. Resulta que ahora sí, pues ha sido, y nos dice en la entrevista con Milton Pérez, que le parece que sí es pues Luque y que sí es Cherres los que están ahí haciendo esas conversaciones. Vea, el presidente Lasso confunde algo. El tema es, sí, es cierto que un presidente de la República no puede saberlo absolutamente todo. Pero de ahí a pasar a negar absolutamente todo, creo que hay una distancia muy, muy grande. Es decir, si alguien es presidente, peor en un país donde no hay partidos políticos, y como no hay partidos políticos, no hay formación de equipo, y por esa razón usted tiene a alguien como Lasso, que buscando 10 años la presidencia de la República, cuando la gana, no tenía gabinete, era impresionante. Uno decía, pero ¿cómo? 10 años después no tiene gabinete. Si usted va a un país donde sí hay partidos políticos, pero usted no va a ver en México que un presidente de la República, estoy poniendo el caso de México o de Brasil, que un presidente diga, ya veré a quién le pongo de ministro de Economía. No, pues es del partido, en el partido hay alguien que está siendo formado para ser ministro de tal cosa y si no es este será el otro. Y así. Y no tengo yo que andar preguntándole al amigo si conoce a un hijo de la vecina del ni sé qué del conocido para nombrarle como gobernador de Zamora Chinchipe. Ya, no. Pero claro, en un país donde no hay partidos políticos, yo pensaba que Ecuador Libre tenía esa finalidad, es decir, de Ecuador Libre van a salir todos estos gallos. Y resulta que ni siquiera de Ecuador Libre han salido los ministros y los funcionarios importantes de alguien que se puso a adivinar quién debía ser el ministro de tal o cual cosa y empezó a reciclarnos a correístas como el señor Jiménez. Ahora, si esos son tus ministros, tus subsecretarios, tus gobernadores, tus directores de empresas públicas, tus gerentes, resulta que evidentemente no puedes poner las manos al fuego por absolutamente nadie. Si uno no puede poner las manos al fuego ni siquiera por alguien que uno conoce, peor por alguien que uno no conoce. Entonces, irse de negativa y decir simplemente en mi gobierno no hay corrupción, perdón, es un infantilismo. Es decir, en mi gobierno hay corrupción. Una cosa es que yo diga, yo no acepto la corrupción. Y otra cosa es decir torpemente, ay sí, de que la corrupción no existe. No, si ha de haber gente que está haciendo negocio, metiendo las uñas, la manilarga, y otra cosa es, vea, si aquí se producen actos de corrupción, los vamos a frenar, y yo mismo voy a hacerlo. Como ocurre en tantas otras partes, pues, o sea, es imposible que en un gobierno nos gustaría que el día de mañana tuvieras un gobierno en que no haya ningún acto de corrupción. Pero si los hay,
es el presidente el que no tiene que irse de negativa, sino decir, bueno, vamos, que se investigue, que se haga. Aunque sea tu cuñado o el que sea, porque cada vez más te viene sacando el otro audio y el otro audio y el otro audio, y resulta que lamentablemente la palabra presidencial cada vez se devalúa más. Si el problema que ha tenido el presidente Lasso es que su palabra se devaluó por su indecisión y su tibieza. ¿Cuántas veces nos habló de muerte cruzada? Y que ya tengo listo el decreto. Y que vamos a hacer una consulta para la reforma judicial. Y que vamos a hacer esto y lo otro. Que vamos a desaparecerle al Consejo de Participación. Y al final te lanza una consulta tan tibia como vos. Esa que quiera contestar el día 5 de febrero. Y que si gana el sí, como han hecho tanta campaña diciendo cosas que no son, el día de mañana le va a gente, pero usted ha dicho esto. Quiero que esto se cumpla. Es que no era para eso la consulta. Entonces, va a seguir usted devaluando su palabra, pero ya, una cosa es que se devalúa su palabra por indecisión, desconocimiento y tibieza, y otra cosa es que se devalúa su palabra por que la gente empiece a entender que usted está pasando del desconocimiento a la mentira. Eso ya. Cuidado que la gente le malinterprete, ¿ya? Para mí es grave el desconocimiento. Pero la gente interpreta que es más grave la mentira intencional. Y hay gente que está pensando que esto ya es mentira intencional. Entonces, esto es una pena, porque usted sabe que en el país los políticos son dañinos. Y los políticos cuando le dicen a Lasso que es un esto y lo otro, no lo hacen por beneficio del país. Lo hacen para beneficiarse ellos y para que la gente vote por ellos. ¿Qué pena? Rafael, pero yo sí quería dividir el tema porque los hechos políticos deben contestarse políticamente y los hechos delincuenciales y judiciales deben contestarse de la misma manera. Pero cuando se contesta políticamente los hechos judiciales, hay errores y hay sí torpezas. Con este antecedente que le doy, era un nombramiento de directa dominación del presidente de la República. Alguien que era... por lo menos él debió haberlo considerado. Si no lo consideró, alguien se lo debió haber propuesto. Y yo creo que esa respuesta a esa pregunta que no formuló el periodista el día domingo es clave para saber el origen del nombramiento. Sabemos la parte legal, que fue el presidente mediante un decreto. Pero sí vale la pregunta de saber, ¿alguien lo sugirió o él lo escogió directamente? Es que ese siempre va a ser el problema. Si alguien le sugirió o si él lo nombró directamente, al final quien nombra es él. Peor a esta clase de cargos. Cierto es que uno dice, esa es una pregunta que debió haber hecho don Milton Pérez, pero yo le recuerdo que cuando usted está en una conversación o en un debate, cuando usted sale de la conversación del debate y dice, de gana no le dije tal cosa, de gana no hice tal otra, se me olvidó decir tal, y uno empieza a recriminarse por todo lo que no hizo. En alguna audiencia, en algún debate universitario, en lo que sea, en alguna discusión personal, uno empieza a decir todo lo que debió haber hecho y no hizo. También pasa cuando usted hace una entrevista, ¿no? Chuta, le debía haber preguntado tal cosa o le debía haber repreguntado tal otra, porque a veces el periodista, cuando está en esta clase, además, con una cuestión que a veces, el problema de entrevistar a un presidente de la República es que la gente a veces, sin querer queriendo, se acartona mucho. Entonces, a veces, yo tengo esta idea de, por ir preparando la siguiente pregunta, no escucha lo que le está contestando. Entonces no le repregunta y le deja la cosa suelta. Pero notoriamente es porque en lugar de preocuparse por lo que le está contestando el presidente de la República, usted está preparando la siguiente pregunta sin atender. Eso tal, pero le pasa a todo el mundo. Por eso esta clase de entrevistas son muy, muy, muy complejas, muy complejas. Pero también hay otra cuestión. A ver, alguien decía, es que el encargado de investigar es la Fiscalía. ¿Qué tiene que ver esa Secretaría Anticorrupción? No, si la Secretaría Anticorrupción del gobierno, como la Secretarías de Anticorrupción de los municipios, no están para reemplazar a ninguna fiscalía. Lo que ocurre es que en mayor o menor medida los municipios y el gobierno central manejan proporcionalmente mucha plata. Entonces, claro, como usted maneja mucha plata, puede ser que alguien caiga en la tentación. Entonces usted tiene que estar controlando. Para eso entendíamos que existía la Secretaría Anticorrupción en la Presidencia de la República. No para formular política criminal como se cree y como se está mandando un proyecto de ley ahora, para formular, sino para, vea,
El presupuesto general del Estado ecuatoriano es aproximadamente, en números redondos, 35.000 millones de dólares. Pongamos esa cifra, 35.000 millones de dólares. Y resulta que de esos 35.000 millones de dólares, la mayor parte es manejada por el gobierno central. Y mucho de eso es manejado a través de las famosas empresas públicas. Recuerde que en esas empresas públicas está metida la CNT, Petroecuador, todas son empresas públicas. Entonces, la EMCO, esa empresa coordinadora de empresas públicas creada en el correísmo, es increíble, ¿no? Usted tiene una empresa pública coordinadora de empresas públicas, que tenía, me acuerdo, una oficina chiquitita en los bajos de lo que es Radio Democracia. Siempre que iba para allá, yo veía esa empresa coordinadora de empresas públicas, muy chiquitito, pero resulta que, claro, coordinaban todas las empresas públicas y es un presupuesto más o menos de 14.000 millones de dólares. O sea, 14 lucas de palos verdes. Y un montón de plata, 14.000 millones de dólares. Y claro, en eso tienes que estar viendo que no haya ninguno que se vaya a querer aprovechar u otra cosa. Le recuerdo además que los ecuatorianos somos, usted me dirá, eso también pasa en el resto de Iberoamérica, me importa un pito lo que pasa en el resto de Iberoamérica. Ecuador me basta y me sobra. Los ecuatorianos somos bien fanfarrones, pues. Nos gusta fanfarronear. Y es cierto, a veces la gente se toma el nombre presidencial. Ahora, ¿usted se acuerda del ministro el Comecheques? Él decía que él le decía a Correa a quienes nombrar, el fanfarroneo. Ahora, en el fanfarroneo hay algo de cierto. Lo que ocurre con el fanfarroneo es que el fanfarrón no te miente. Lo que hace el fanfarrón es exagerar las cosas. Es decir, entonces tiene algún grado de amistad, tiene una posibilidad de recomendar alguna cosa, pero ella se siente el gran nominador, el gran mandón de la cosa y lo trata de hacer saber a la gente. Me parecería increíble de que un presidente de la República, más aún si no tiene partido político, y su partido político es esa pitijaña de creo, una cosa que no te forma bloque parlamentario, pobre. Creo, un partido, un movimiento que ni siquiera es capaz de que sus candidatos pongan en la campaña que son candidatos de creo. No, pues. Y aquí, por ejemplo, en Quito tenemos a doña Luz Elena Coloma, candidata a la alcaldía, y al señor Eduardo del Pozo, candidato a la prefectura, y ninguno de los dos se pone creo. ¿Por qué? Porque tu movimiento es una pitijaña y eso hace que te vayas para atrás. Entonces yo sí entiendo que si no tienes partido y movimiento político, como tal, como debe ser, y te ha tocado buscar gabinete cuando ya has sido electo, y cuando llegaba el 24 de mayo no tenías gabinete, habiendo sido electo en abril, supongo yo que necesitas que alguien te sople a la oreja quién debe ser el gerente de tal empresa pública o el subgerente de tal cual otra o de la división tal o cual, porque tú no sabes quiénes son. Esto no es el banco de no sé cuánto, pues donde tú nombras a los vicepresidentes, son de tu entera confianza. Entonces, si tú le has nombrado a tal fulano vicepresidente de tal cosa, y esa persona te dice, oye, hay que nombrarle de gerente a tal cual otro, uno dirá, así debe ser. Supongo que estará bien lo que me dice mi cuñado, lo que me dice mi ex vicepresidente de mi banco, debe estar bien. Ahora, que ese otro esté vendiendo el cargo, otra vez se vuelven a salir audios de que se vende. Recuerda que antes salió, porque además el ecuatoriano es un gallo que nos olvidamos de las cosas. Recuerde que también había salido la venta del Ministerio de Agricultura. ¿Cuánto era? ¿3 milloncitos? ¿Era 3 palitos? El tema del Ministerio de Agricultura, pero... ahora nos sale. ¿Cuánto? Sí, yo creo que usted está por ese lado. Pero, Rafael, ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que con usted hay agenda libre y quiero dejarlo para que se pueda tomar un poco de agua porque debe estar ya sin saliva de todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Oiga, y véngase por Guayaquil para que él pueda sufrir algo del calorcito y no del frío que hay por allá, por la República. Oiga, ahora me voy a ir por acá, por un centro comercial que hay cerca, bueno, relativamente cerca, a comprar las entradas para la Noche Amarilla porque mis hijas quieren ir y yo también quiero ir. Entonces, lo más probable es que esté por ahí el fin de semana. Quiero ir a... Entonces, véngase el viernes acá a la radio. Lo invitamos de una vez, venga el viernes. Veamos, lo que pasa es que tienen clase estas muchachas, pues. Pero venga usted a un avión y las manda ellos en otro. ¿Cuál es el problema?
Se mueren del miedo, pues. Uy, ya. No, bueno, Rafael, mucho gusto, muchas gracias por habernos atendido, muy esclarecedoras sus respuestas. Esperamos vernos por acá gritando los goles de Barcelona y del Kun Agüero, ¿no? Pero por supuesto, y ojalá que la camiseta sea bonita, que con Kun o sin Kun el estadio esté lleno, que sea una linda fiesta. Va a venir este chico argentino, este actor que es tan simpático, que hace cosas, ahí se me olvidó el nombre. Me ha gustado mucho que venga este gallo. La Noche Amarilla es una condición importante. Y bueno, pues que este año recuperemos el título perdido y que hagamos una buena Copa Libertadores. Como debe ser. Gracias, Rafael. Cosa que otros no pueden decir. Así es. Otros pueden decir, queremos ser campeones, pero la Copa Libertadores, jugar, eso no. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Gracias, Rafael. Ha sido el doctor Rafael Ollarte. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Isabel te ofrece los mejores